Buenos días a todos. Los que estáis ahí atrás, ¿se escucha bien? Bueno, porque aquí estamos todos los días de prueba, viendo cómo funciona el sonido. El culto ya ha empezado. Para los que hoy nos visitáis y quizás no tengáis experiencia en qué es lo que se hace en una iglesia evangélica, pues las iglesias evangélicas lo que hacemos, alabamos a Dios a través de los signos, oramos a Dios, predicamos la palabra basada en la lectura de la Biblia y su explicación. Hoy va a ser un mensaje expositivo y os pediré que tengáis abierta la Biblia y participamos del pan y de la copa. Nosotros sabemos, hay científicos que han demostrado que cuando el pueblo alaba y ora, algo pasa en el cerebro. El cerebro empieza a conectarse. Hay zonas donde empiezan a activarse. ¿Dónde está Dios? La palabra nos dice que llegó el momento en que Dios viviría en cada uno de nosotros. El problema es que no tendríamos conciencia de ello y necesitaríamos de alguien que nos despertara, que nos conectara, que nos ayudara a sintonizar la voz de Dios y pusiéramos el receptor de lo que nosotros somos con Él. Hoy el mensaje lleva por título Una iglesia evangelizadora. Hace años, un hermano nuestro, pastor en la iglesia de Cristo en Jerusalén, la principal iglesia allí, me decía, él había predicado en este púlpito ya hace bastantes años, decía, yo ya no evangelizo, yo espero que Dios me traiga a la congregación lo que Él designe. A mí me extrañó. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros aquí en España éramos una iglesia que no esperábamos a que la gente entrara, como hacéis muchos vosotros, salís a la calle y predicáis, sino que nosotros hacíamos un gran esfuerzo evangelístico. De hecho, nuestro pastor en aquel entonces, Juan Antonio Monroy, dedicó buena parte de su ministerio a la tarea de la evangelización, como ahora explicaré. Para mí, me chocó un pastor que además su conversión le costó la expulsión de su hogar, un hombre de origen judío, cuando se convirtió a la fe cristiana, los padres le echaron de casa. En aquel momento sabéis que judíos y musulmanes toman muy en serio esto de cambiarse a la fe cristiana. Como me decía un musulmán, cuando estuve en Egipto, me decía, es imposible que un musulmán se convierta a la fe cristiana. Así es imposible. Pero un cristiano a la fe musulmana sí. Porque nos decía, todos los cristianos sois cristianos porque alguien os paga. Así decía. Digo, bueno, pues yo estoy esperando. Porque soy cristiano de a pie y cristiano aquí de púlpito y estoy esperando que alguien me pague para dar testimonio de mi fe cristiana. Pero lo que es cierto, que Jesús, en su palabra, nos enseña la importancia de la evangelización. Cuando acudimos a los evangelios, acudimos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, y en su último capítulo, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús había resucitado, se había aparecido, había tenido visitas, y antes de irse a los cielos, a la presencia del Padre, Jesús les convoca a todos. Y cuando le vieron, dice la palabra, Mateo 28, que le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. ¿Qué algunos dudaban? Evidentemente la duda nos acompaña siempre. Nos acompaña en temas de la fe, la duda nos acompaña. Algunos, sabéis que hasta uno de los más cercanos, Tomás, si yo no meto la mano, no creo. Bueno, Tomás, mete la mano. La duda nos acompaña.
Personas escépticas nos acompañan. Algunos creemos fácilmente, otros necesitan prueba, dame prueba. Bueno, el Señor te da pruebas, porque el Señor está a prueba de todo aquel que realmente le busca. Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice Jesús, como yo tengo el poder sobre todo lo que ocurre en los cielos y sobre todo lo que ocurre en la tierra, y ahora yo no voy a estar en la tierra, fijaros lo que dice, voy a delegar en vosotros. Y yo digo, Señor, ¿no tienes ángeles para delegar en ellos? ¿No tienes redes sociales? ¿No tienes una televisioncita? ¿No tienes una antena que permita persuadir a la gente? No. Dejadme a mí. Yo tengo mi sistema. Voy a delegar en vosotros que seáis la correa de transmisión. ¿Para qué? Id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. ¿Recordáis cuando prediqué la diferencia entre un discípulo y un creyente? Un discípulo es alguien que aprende del maestro y que lleva por orgullo repetir las enseñanzas del maestro. Un creyente no es cualquiera. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Sí, yo creo que tiene que ver algo, cree. Y como dice la palabra, los diablos creen y tiemblan. No me importa vuestra creencia, porque la creencia no tiene consecuencias. El discípulo sí tiene consecuencias. El discípulo lleva por orgullo lo que se ha orado. Señor, ayúdanos a vivir la realidad que tú nos has encomendado. El discípulo no avergüenza a su maestro cuando el discípulo repite las enseñanzas de su maestro y las lleva en su testimonio. Y dice la palabra, ¿y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Tú estás con nosotros todos los días? Sí, hasta el fin del mundo. El evangelista Marcos, que también van a recibir, Marcos sabéis que recibe el evangelio y nos da otra perspectiva. Y dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fueres bautizado, que es lo mismo que decir, el que creyere y se comprometiere, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y Lucas dice que los ordena que fueran por todo el mundo y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es decir, arrepentirse significa cambiar de dirección en tu vida. Hay mucha gente que dice, yo sé por dónde voy. Ah, ¿sabes por dónde vas? Entonces no estás abierto a que alguien te diga que estás equivocado, que pueda estar equivocado, a que te indique un camino más acertado. Bien, pues mira, Jesús dice, id y ver que la gente hay que hacerla ver que va equivocada. No se puede vivir sin Dios, no se puede vivir ajeno a Dios, no se puede vivir distante de Dios si quieres vivir con éxito, si quieres llegar a la meta. Y Juan dice en Juan capítulo 20, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, dice que recibió, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Fijaros que este texto, en un mundo católico, lo interpretamos como que tenemos poder para perdonar nosotros los pecados. Pero fijaros que es un texto paralelo a los demás anteriores. ¿En qué manera un hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados? Yo perdono los pecados a alguien cuando le anuncio el Evangelio de Cristo, cuando le transmito, cuando le doy a conocer. Porque el que da perdón de los pecados no es el sacerdote, no es el pastor, es Dios. Como dice el testimonio de la palabra de aquel hijo pródigo,
he pecado contra el cielo y contra ti. Por tanto, si has pecado contra el cielo, hijo mío, yo te perdono. Pero la ofensa contra el cielo, solo Dios puede perdonarlo. No hay aquí ser humano que pueda perdonar el pecado contra Dios. ¿Por qué debemos evangelizar hoy en día? Mira, vale, Juan, venga. ¿Me vas a decir que un escrito de hace 2000 años es vigente hoy? Hay que actualizarlo, eso, ¿no? Eso sería verdad entonces. ¿Recordáis aquí lo que dice la palabra? Cielos y tierras pasarán, pero dice Jesús, pero mis palabras no pasarán, tienen vigencia. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es una herramienta de transformación de la vida y es poder de Dios. ¿Evangelizar qué es? Algo tan sencillo como compartir la fe que uno tiene, la fe en Dios y las enseñanzas de Jesucristo. ¿Con qué? Con la esperanza de que todo ser humano encuentre la salvación y el propósito de sus vidas. Cuando Pablo escribe a un joven llamado Timoteo, joven porque debía tener, joven y más en aquel mundo, debía tener unos 20 y tantos años, esto es bueno y agradable delante del Señor, Timoteo. ¿Y qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, de momento, ¿cuál es la situación del mundo? No estamos salvos, estamos perdidos y estamos ignorantes, pero Dios quiere rescatarnos de la ignorancia a través del conocimiento. Esta es la voluntad de Dios. Sabéis que ha habido teorías a lo largo de los siglos que Dios elige a unos y a otros no. Vamos a ver, Dios, dice la palabra, quiere que todos los seres humanos seamos salvos y comportamos la eternidad con Él. Y que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué evangelizar? Porque es necesario que todo el mundo escuche buenas noticias. Abres el periódico, ves la televisión y todo es negatividad. Abres el Evangelio, ¡ay, la vida! Yo me someto todos los días a la tortura de las noticias. Me despierto en las 3 y 4 de la mañana, me pongo a escuchar documentales y noticias de todo el mundo. ¡Ay, qué angustia! Hasta que a las 8 de la mañana dije, ¡hasta aquí! ¡Abre la Biblia ya! Y abro la Biblia y encuentro la buena noticia del Evangelio. Cuando nos dice a todos, ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Qué circunstancia me puede separar del amor de Dios? Ninguna circunstancia me puede separar del amor de Dios. ¿Qué me da seguridad? Mi fe en ti. Hambre, desnudez, peligro, guerras, crisis económicas. Ahora vivimos en un constante mensaje de negatividad para vivir preocupados. La Biblia nos dice, no os preocupéis, porque ni un pelo de vuestra cabeza caerá sin mi consentimiento. Yo soy un consentido de Dios, ¿vale? O sea, lo veáis. Dios me ama tanto que me lo consiente todo. Consiente que se haya caído el pelo de mi cabeza. Para orgullo de mi familia, que somos casi todos así. Bueno, la palabra de Dios dice, es importantísimo evangelizar porque responde a las necesidades humanas. El ser humano, hemos de explicarle, es algo más que biología. Vivimos una época en que todos nos hablan de un materialismo. Nos dicen que nosotros somos solamente biología, altamente. Hay palabras como transhumanismo, como el control de nuestra biología por chips informáticos. De hecho, Elon Musk esta semana o la pasada decía que ya hay 3 seres humanos con unos chips implantados que la dirección de su cerebro la tiene un ordenador. Y ya somos dirigidos. Ellos piensan que esto va a permitir que el hombre supere sus limitaciones y hace un superhombre. Llevarnos a un nivel transhumanista, más allá del humanismo. ¿De verdad que lo que nosotros somos es la limitación de nuestro cerebro?
de que nuestras pasiones van a ser limitadas por el control de un programa informático reprogramado por otros hombres, pues ya parece ser que estamos en esa etapa. Algunos, de eso que vosotros conocéis que se reúnen en Europa o en otras partes del mundo, donde se reúnen las élites y la gente, y tienen por orgullo presentar a una israelita llamada Yohar Harari, dice que realmente los hombres son absolutamente biología y que desechemos eso de la espiritualidad. Que lo desechemos, porque nosotros realmente solamente somos. Esto no es una doctrina nueva, es una doctrina muy antigua. Yo creo que a ninguno de nosotros tenemos que convencerle de que somos mucho más que biología, que somos mucho más que una realidad biológica. Somos también una realidad biológica, compartimos una biología con muchos animales, evidentemente, pero lo que somos esencialmente, como dice Salomón, sabemos que la biología vuelve a la tierra de la que pertenece, pero lo que no saben ellos es que el Espíritu de Dios vuelve a Dios porque le pertenece a Dios. ¿Por qué necesitamos evangelizar? Porque hemos de recordar al ser humano que es mucho más que la biología, aunque se empeñen en querernos quitar la dignidad espiritual que tenemos como hijos de Dios. Como decimos con esa tontería, descendemos del mono, quizá tu familia sí, pero la mía no. Somos muy monos, majos, pero la verdad es que todos... De hecho, esta semana hay una página, entre otras, que a nosotros, mediante nuestra sangre o algo de nuestra piel, pueden ver de dónde precedemos hasta 2000 años para atrás. Y si pagas un poco más, hasta los orígenes. Hay un experto en Valencia que le escuché que cuando tú tiras el ADN para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, llegamos a un origen común. Único. A una familia. Basada en la ciencia. Pero eso no lo desarrollan. Eso no lo explican. Eso no lo dan a conocer desde el punto de vista científico. Evidentemente, yo voy a creer en Dios independientemente de que el origen del hombre fue hace 200.000 o hace 4.000 años. Porque yo creo en el amor de mi padre y de mi madre y el amor del Señor por encima de las pruebas. Yo no pido pruebas. Esto es como negar los hechos de Jesús. ¿A dónde iremos?, decían los discípulos, si lo que tú nos has dado es imposible alejarnos de ti. Porque estando cerca de ti hemos experimentado la vida, hemos experimentado un amor, hemos experimentado un gozo, una paz, que no hemos ocurrido. ¿A dónde iremos? Después de haberte amado y haber experimentado tu amor, Señor, ¿dónde iremos? Solo nos queda el vacío. ¿Necesito pruebas por encima de lo que he experimentado? Por eso os digo, hermanos míos, que tenéis que experimentar el amor de Dios para ser hijos de Dios. Porque no somos religiosos, somos cristianos. La religión puede ser una ideología que creamos, que construimos, pero el amor de Dios es algo que el Espíritu Santo nos hace vivir a cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos recordar al ser humano que las crisis que hoy se viven emocionales, existenciales, una búsqueda de sentido, la palabra de Dios ofrece respuestas y apoyo espiritual. Una y otra vez os digo, preguntad en las redes sociales, preguntad cuánta gente vive dependiente de fármacos hoy en el mundo. Sobre todo en el mundo occidental, el mundo más avanzado. ¿Cuánta gente para su equilibrio emocional vive dependiendo de fármacos? Para dormir, para despertarme, para la ansiedad, para lo otro. ¿Cuánta gente vive? Yo no sé vosotros. Yo lo máximo que tomo al año de fármacos suele ser un gelocatil. Dios me ha dado una buena salud. Pero cuando tengo un problema que no sé sobrellevar, le digo, Señor, tu promesa, cárgalo tú, que yo no puedo. Venid a mí todos los que estáis con problemas, todos los que tenéis muchas cosas que no podéis resolver. Dejar esa carga sobre mis hombros. Tenemos que aprender a descargarnos en Dios. Todos tenemos que llevar cada uno una carga, hacer un esfuerzo, pero tenemos que aprender a descargarnos en Dios, en el Señor. Es su promesa.
es su garantía y es nuestra salud. ¿Por qué yo voy a evangelizar? Porque ese Dios que a mí me asiste, ese amigo que me comprende, ese Señor que me da el camino, que me da sentido a mi vida, no voy a ser egoísta. Y cuando tengo otra persona que me da la posibilidad de hablarle de Él, le voy a participar. Y aunque me diga, siempre estás con lo mismo, pues sí, te lo repito, te presento a un Dios que te puede aliviar de tus cargas, que te puede aliviar de tus necesidades de ir a la farmacia día sí y día también. Y no estoy diciendo que no todos necesitemos en algún momento un apoyo, porque todos necesitamos en algún momento. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento se le dice, lleváis una carga, haced fiesta y que no falte el vino. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia, ¿eh? El pueblo de Dios no es un pueblo aburrido, es un pueblo que debe ser divertido, que debe ser alegre, porque el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra debilidad. Ah, no, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Cuando vivimos el amor de Dios con gozo, es nuestra fortaleza, hermanos. Que nadie te prive tu fortaleza. Hermanos, cuando entramos en discusiones, ¿esto es bíblico? ¿No bíblico? ¿Esto es así? ¿No es así? Si tú das gracias a Dios por el veneno, te lo tomas y no te va a hacer daño. Hagas lo que hagas. Te pones delante de Dios y dices, Señor, quiero que tú me bendigas acerca de esta práctica que yo haga. Comer, vestir, lo que sea, lo pongo en tus manos, aun cuando estés equivocado, el veneno no te va a hacer daño. Y si te hace daño, te vas con él. ¿Sabéis que había una tribu en Norteamérica que tomaban veneno de serpientes? Y no se morían. Había trampa. Porque cuando tú tomas un veneno y tu sangre lo ha superado, una pequeña dosis, lo transmites a tus hijos y a aquella tribu no le hacía daño ese veneno. Pero no es por orar a Dios, porque tú ibas orando a Dios y te ponías esa serpiente y ¡paf! Lo morías. No pondréis a prueba al Señor, que es uno de los grandes principios. Amén. Pero me refiero que para todos otros actos de la vida, todo lo que hagáis, hermanos, vestir, comer, opinar, pensar, Señor, como dice la palabra del Señor, cada uno para su Señor responde. No respondo ante el criterio de mi hermano, respondo al criterio de Dios, que es el que juzga mi vida y Él me conoce. ¿Por qué evangelizar? Porque promuevo valores y principios eternos, el amor, la compasión. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos a los otros. Amar no es fácil. Amar no es fácil. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos cambia la visión de lo que es el ser humano. Vemos lo bonito de cada ser humano. Yo estoy aquí y os veo bellos a todos. ¡Qué bellos! Y siempre os digo, cuando miréis al espejo, no permitáis que el espejo os devuelva una imagen menos bella de la que vosotros tenéis. Porque Dios tiene un alto concepto de cada uno de sus hijos y ve lo hermosuro de sus hijos. Lo otro ya trabajará en él. Eso sí, hay que ser un poco asadito, ¿verdad? Hay que cuidarse, pero Dios nos da una imagen importantísima, la compasión, la justicia, la paz. Evangelizar es un esfuerzo por difundir estos valores en la sociedad. ¿Creéis que estos valores están en la calle? ¿Están en la prensa? ¿Están en el día a día? No. Por eso los creyentes, los cristianos, no podemos renunciar hasta estar presentes. Porque como dice la palabra, si la sal de la tierra deja de salar, hay un mundo insípido, hay un mundo corrupto. La sal se empleaba como elemento de corrupción. ¿Oís la corrupción hoy en los medios? Todos los días. ¿Quién no es corrupto? Todo el mundo, de alguna forma, cuando está está en la corrupción. Bien, dice vosotros, no está hablando de alimentos, está hablando de comportamientos corruptos. Dice, el cristiano no va a tener ese comportamiento corrupto. Todo el mundo es corrupto. Dice desde el cielo, no, mis hijos no. Mis hijos no son corruptos.
Mis hijos no se venden por un plato de lentejas. Mis hijos no se apean de la verdad, porque la verdad es un ingreso más en su bolsillo. Mis hijos defienden la verdad por encima de todo, aunque les cueste. Aunque les cueste. Va la palabra de Dios y dice en Hebreos: ¿cómo me impresionáis, hermanos? Me impresionáis porque vuestro testimonio acerca de Dios, defender la verdad, os ha costado a veces vuestras propiedades, vuestra salud y vuestras vidas. Y no habéis dejado de manteneros en la predicación y en el testimonio del Evangelio. Promover los valores y los principios cristianos es fundamental. ¿Por qué hay que evangelizar? Por esto que nosotros estamos haciendo. Porque tenemos que construir comunidades. La evangelización forma y fortalece comunidades de fe. ¿Esto qué hacemos? El hermano Juan Cornejo está ingresado. Hay hermanos que lo visitan, hermanos que oramos por él, hermanos que pedimos. El tema de la comunidad es impresionante. Cuando hay una comunidad que se preocupan los unos por los otros, con sinceridad, y no somos perfectos, y diga primero que se levante que aquí que sea perfecto. No lo somos, pero nos ocupamos y preocupamos los unos por los otros. Oramos, nos visitamos, ayudamos, en todo cada uno con los dones que Dios nos ha dado. Y este sentido de pertenencia y apoyo mutuo nos hace fuertes. Veía esta semana en uno de esos documentales que hay 5 o 6 lugares en el mundo donde la gente vive entre 100 y 120 años. Hoy escuchaba una mujer de 102 años y la decían, el entrevistador: ¿por qué cree usted que aquí se vive tantos años? Aparte de una buena salud nutricional, era que se vivía en comunidad, donde la gente se conocía y se ayudaban unos a otros. Esto ocurre así en las comunidades. Cuando vivimos en comunidad y contamos la ayuda de unos a los otros, vivimos mejor, más años. Sabemos que todo tiene un límite, pero se vive. Y la preguntan a la mujer: ¿y cómo anda con su estrés? Y la mujer dice: no es que estuviera sorda, es que no entendía, no sabía lo que era la palabra estrés, no lo había conocido en su vida. El estrés, esa enfermedad que nos quita la paz, que nos causa enfermedades en la historia. Cuando tú vives en una comunidad que se apoya, el estrés se reduce. Porque el estrés muchas veces es sentirse uno solo frente a problemas enormes. Pero cuando tú tienes un problema que compartes con el que está al lado, tu problema se divide por 2. Y si lo compartes con 100, se divide por 100. Y el problema ya se ha reducido. Se ha reducido. Orad los unos por los otros. Pero también evangelizamos porque cumplimos el mandato celestial. Evangelizar es un mandamiento de Cristo, como lo hemos visto. ¿Por qué evangelizamos? Porque es un mandamiento del Señor. Por eso yo no entendía lo del hermano Schumann de Jerusalén. No entendía por qué él había renunciado a evangelizar. Lo entiendo ahora porque sabéis que Jerusalén es un mundo conflictivo. Sabéis que siempre es una bomba de relojería a punto de estallar. Hay épocas en las que conviven musulmanes, judíos, allí en la misma ciudad, viven. Pero claro, cuando tú vas a evangelizar, puedes ser acusado fácilmente de proselitismo, con una intención de querer llevar a la gente de una religión a otra. Y entonces decía, para no ser acusado, sobre todo cuando ya tenía relevancia, y este hermano tenía mucha relevancia en la sociedad, en grandes estratos, me decía que la Iglesia recibía premios del Estado por la participación de los miembros, sobre todo los jóvenes en la sociedad, que tenían mucha implicación en la sociedad, decía: recibo premios. Por lo tanto, cuidaba mucho de que no se interpretara que él quería llevar personas a su iglesia, sino lo que él quería llevar es personas a Cristo, al Señor de los cielos y de la tierra. Cumplir con el mandato celestial significa una responsabilidad de compartir la fe por todos y cada uno de nosotros. Hoy hay una adaptación a los tiempos modernos. Como veréis, la hermana María Elena me decía que ella es activista en las redes sociales, en el sentido de que le gusta, que ella mete en las redes sociales actos, predicaciones, mensajes, testimonios. Es una forma de evangelizar propia de nuestro tiempo.
Hoy en día las redes sociales, las plataformas digitales, nos permiten llegar a un público más numeroso, del que hace que el mensaje llegue y sea más accesible. ¿Vosotros usáis las redes sociales, jóvenes? ¿Tenéis ordenador? ¿Tenéis smartphone? Seguro que sí. ¿Hacéis un buen uso de las redes sociales? Yo, las redes sociales no son malas en sí. La tecnología no es nada malo en sí. Digo lo de lo mismo. Todo depende del uso que hacemos de los instrumentos. Una cosa que el instrumento sea lo que tenemos en la mano y otra cosa que el instrumento seamos nosotros de él. Ayer yo estaba en el gimnasio y me empiezo a mirar, oye, todo lleno de chicas, haciendo pesas, más fuerte que nosotros. Esta época es una cosa muy curiosa. Pero todas con el móvil en la mano. Decidme, por favor, si estoy delante de una pesa, ¿qué hago con un móvil? Ah, no, es que ahí me han puesto el programa. Bueno, pero memorízalo de un día para otro, mi niña. Yo estoy aquí un rato que me dedico a mi cuerpo. Voy a disfrutar de este cuerpo. Deja el móvil en la taquilla, que no te lo va a quitar nadie. Esto es un instrumento maravilloso para extender el Evangelio. Quien lo quiera hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque es más fácil ir por todo el mundo. Hoy llego a todo el mundo. Esta predicación se cuelga en las redes sociales. Yo no me gusta mucho porque yo pienso que hay mucha gente que habla mejor que yo, razona mejor que yo, testimonia mejor que yo y se le puede escuchar. Y además hoy, en cualquier idioma del mundo, porque hoy una aplicación le pones un traductor simultáneo y te traduce. Y hoy con la inteligencia artificial además te puede poner la voz que tú quieres, la voz de la persona que lo está predicando. Pero es más fácil ir por todo el mundo, a toda criatura y a todas las naciones. Bueno, hermanos, esto es el prefacio de la predicación. Quedan 14 páginas. Pero voy a acabar. Voy a acabar porque creo que ya he dicho mucho contenido. Por lo tanto, en Lucas 10, que hemos leído y va a ser el mensaje de hoy, será para el próximo día. Yo lo que quiero deciros y repetiros a todos, hermanos míos, la importancia que nos da el Señor a cada uno de nosotros como portadores, como agentes. Es verdad que aquí diremos, a mí es una cosa curiosa que lo voy a explicar. Esta semana recibí la visita de 2 testigos de Jehová en la casa. Y las testigos de Jehová, que ya sabéis que van como de 2 en 2. Digo, estas han leído la Biblia, donde dice que Jesús mandó a los 70 de 2 en 2. Y, hacen la historia. Y entonces les empiezo a hablar. Oye, no, perdón usted, es que yo soy anciano en una iglesia evangélica. Es que nuestra iglesia ahí es testigo de Jehová, ahí no sé qué. Oye, no te escuchan. Y siguen y siguen. Digo, y me recordaba a la gente que te llama por teléfono y te quiere vender. Oiga, buenos días, aquí soy ¿de dónde me llama? No quiere usted, le vengo a ahorrar dinero. ¿Ahorrar dinero con qué? En la compañía de teléfonos, en la compañía de la luz. Digo, pero si es que tengo, yo, que soy un bocachaclas de exagerado, digo, pero si es que tengo más dinero que no puedo gastar. No quiero ahorrar. Y te llega la otra, pero ¿cómo le va a querer usted? Siguen. Y oye, mire usted, la última, esta semana tuve que decir, mire, estoy en el hospital, me han dado 16 horas de vida. Es que no sé cómo cortar. Porque no te escuchan. ¿No habéis experimentado esto? De tal forma que esto tiene una gran lección para nosotros. Hermanas que evangelizáis, donde no os escuchen no insistáis. Porque Dios dice, cuidad de echar perlas a los cerdos. ¿Estamos ofendiendo? No. Estamos diciendo que Dios pone receptividad en algún momento en las personas y ese es el momento que tenemos que conectar. Y hay mucha gente en el mundo que lo ignora, pero ese es el momento que tenemos que estar ahí. Y un mensaje para los cristianos, hermanos míos. Dios ha venido a darnos libertad, gozo y tranquilidad. No os quedéis atrapados en la culpa. Y lo voy a relacionar con el pan y la copa. Dios nos ha liberado de la culpa. Cuando yo era más joven y era un católico y acudía a la iglesia, me decían, confesando mis pecados, ¿qué pecados puede tener un niño de 11 o 12 años? Creo que mi pecado era de desobediencia. No a Dios, a mi madre. Se me hacía difícil cumplir los mandamientos de los padres. Creo que a casi todos, ¿no? Pero a mí me era pecado. Yo me confesaba, reza usted 2 Ave Marías y 3 Padres Nuestros. Pero yo rezaba las 2 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, y resultaba que llegaba a casa de mi madre y mi madre me mandaba algo y seguía.
Y le decía yo, o yo no soy honesto, o Dios no. Con lo cual, yo dije, yo no juego a esto, me alejo de la iglesia. Y a los 15 años conocí esta congregación, donde me enseñaron a leer el Evangelio y a entender el Evangelio. Dios nos libra de la culpa, hermanos míos. Yo en este momento, tú no eres mejor. Yo sé que eres una persona fracasada en todo lo que te propones. Yo lo llevo a la imagen lo que digo. Cada primero del año, mi vecino y yo decimos, vamos a caminar todos los días. Mi vecino, yo camino casi todos los días, pero él 2 veces al año. Hay gente que es más disciplinada y otra menos disciplinada. Unos tienen más éxitos y otros menos éxitos. Pero voy al ejemplo de alguien que falleció el mes pasado, llamado George Foreman. ¿Sabéis quién es George Foreman? Campeón del mundo de pesos pesados, 2 veces campeones, una vez con 25 años y otra vez con 45. ¿Sabéis que George Foreman tenía un ranking, creo, de 80-82 victorias, 68 por KO, pero también tuvo derrotas? Tuvo derrotas, una de ellas muy sonada con alguien que se llamaba Muhammad Ali. Pero este hombre estuvo peleando profesionalmente hasta los 48 años. Y lo que es más importante, volvió a pelear porque se hizo pastor evangélico. Y cuando necesitaba dinero en Texas para ayudar a los niños y a toda la historia, volvió a pelear para usar ese dinero. Pero la idea que os quiero transmitir, hermanos, es que hasta el hombre más fuerte del mundo en un momento determinado también tiene derrotas. Pero la derrota es que cuando hemos confesado a Cristo en nuestra vida, nuestras derrotas acaban siempre en victoria. Él ha fallecido esta semana. Estoy seguro que está en la presencia del Señor. No os sintáis fracasados cuando en todas las batallas y en todas las peleas haya alguien que os derrote, porque Dios ha peleado por vosotros y su victoria es tu victoria. Te lo digo de esto porque no te excluyas de participar, porque lo que anuncia esto es la victoria de Cristo y la gracia de Cristo. Y tú puedes ser que esta semana hayas tenido fracasos. Yo me propuse y no lo logré. Yo hablé mal a una persona que no quería hablar. Yo envidié a una persona que no debía envidiar. Dios te conoce. Y cuando el dedo acusador venga sobre ti, la sangre de Jesucristo, el abogado, retira la acusación y te libera de la culpa. Estamos aquí en la iglesia porque estamos gozándonos en el Señor y gozándonos en las victorias. Y como predicaba nuestro predicador la semana pasada, una cosa es lo que yo siento, pero otra cosa es lo que yo sé. Está grabado con la sangre de Jesucristo. Y lo que hacemos ahora es que participamos de esa gracia salvadora de Jesucristo. Y como dice el autor de Hebreos, no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, porque Jesús mismo sufrió y nos comprende. Sabe lo difícil que es vivir. Sabe lo difícil que es vivir de pie. Sabe lo difícil que es vivir siempre defendiendo la verdad. Sabe lo difícil que es que cada palabra de nuestra boca sea de bendición, porque muchas veces son de crítica y de murmuración. Pero el Señor nos comprende. Lo que sí te digo es que no dejes de pelear. Cuando yo me convertí, yo que ya venía de algunos años de tener observación y aunque tenía 15 años, me acostumbré a observar a la gente. Y cuando vi la gente de esta congregación, que entonces había mayoría de españoles, bendecidos estoy con vuestra presencia, hermanos, por muchos años y que Dios nos ha bendecido con siempre, yo veía testimonios de gente diferente a los de la calle. Por lo menos se habían comprometido con Dios en mejorarse, en ser mejor personas y en perdonarse. Y yo me di cuenta que algo había en la congregación que era diferente. Al principio tú no ves la presencia de Dios, tú ves la actitud de los hermanos, hasta que Dios llega a tu momento y toca tu corazón. Y tú ves no solamente la presencia de la acción de Dios en la vida de los demás, sino la ves también en tu vida. Lo que quiero persuadiros, hermanos míos, es que ahora que vamos a participar del pan y de la copa, lo hagamos con el gozo de la salvación. Que sintáis la liberación de la culpa, que sintáis cómo el amor de Dios llega por medio de nuestros éxitos sin fracasos. Y como diría el
como diría este texto, que lo repetiré en la próxima vez. No os alegréis por vuestros éxitos en las batallas. Alegraos y gozaos porque vuestro nombre está registrado en los cielos, con la sangre de Jesucristo. Y eso es una verdad imborrable. Amén. Amén. Y no hay salvación que se pierda si estamos en las manos de Dios, porque no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Así que gozaos y alegraos en él.